Ahora recuéstate un poco hacia atrás. Cierra los ojos e imagina que navegas desde el otro extremo del Mediterráneo, hacia esa ciudad gigantesca, rugiente y fascinante, que en vuestras tierras Cervantes susurraba a la sombra de sus años de cautiverio. Constantinopla, o como nosotros la llamamos, el Payitat. Pero lo que voy a contarte no es ni un folleto turístico ni una alabanza dinástica. Es el Estambul del siglo XVI, crudo como el hielo, un poco cubierto de hollín y un poco perfumado de jazmín. En Madrid o en Sevilla el sol se pone de otra manera, pero aquí el rojo del atardecer que cae sobre las 7 colinas no parece el color del cielo, sino el de un sueño milenario acumulado en el fondo de las enormes cisternas bizantinas. Al entrar en la ciudad, lo primero que golpea tu nariz es la famosa mezcla de especias con sal marina y lamentablemente el olor a barro de las calles estrechas, porque este lugar es tanto el centro de un imperio como una obra en construcción gigantesca, donde fluyen personas, mercancías e ideas de todo el mundo. Al caminar por las calles quizás escuches sonidos familiares. No te sorprendas. En las empinadas y estrechas cuestas de Gálata puedes ver a nuestros amigos sefardíes que llegaron desde vuestras tierras en 1492, trayendo consigo sus llaves, sus canciones y su hermoso ladino de raíz española. Ahora son la sangre que mantiene vivo el comercio y la artesanía de esta ciudad. La ciudad de día es como un hormiguero, pero dentro de ese caos existe un orden implacable. Todos saben qué vestir, dónde pararse y a quién saludar, porque la ropa es tu identidad. La forma de tu turbante es casi un ensayo de tu lápida. En los famosos cafés, donde se bebe esa nueva moda, esa poción negra que los ulemas temen, porque acostumbra a la gente a la pereza y la rebelión, escuchas susurros en todas las lenguas. Puedes ver a un mercader veneciano y a un calígrafo iraní discutiendo en la misma sala ahumada, quizás sobre el último movimiento de vuestro emperador Carlos. Pero dentro de esta atmósfera de cuento, también sientes cuán frágil es la vida. Una pequeña chispa en una casa de madera puede, con ayuda del viento, convertir un barrio entero en cenizas en una sola noche. O una rata que baja de un barco en el puerto puede traer una peste silenciosa que iguala a todos, desde el palacio del sultán hasta la choza del pescador más pobre. Bajo la sombra de los enormes minaretes que Mimar Sinan lanza al cielo como lanzas, fluye en realidad una vida profundamente terrenal. En los baños la gente no solo se limpia, también hace política, crea chismes y se libera por un momento de la pesada burocracia del imperio entre el vapor. El mundo de las mujeres no es, como imaginan vuestros pintores orientalistas, una prisión detrás de puertas cerradas. Es un mundo de mujeres que fundan fundaciones, administran propiedades y reclaman sus derechos en los tribunales, y que cuando salen a la calle gobiernan la ciudad silenciosamente desde detrás de sus velos, con una autoridad misteriosa. Cuando cae la noche y los genízaros empiezan a patrullar las calles con linternas, Estambul se sumerge en el silencio. Pero no es un silencio de muerte. Es un suspiro profundo donde se oyen los crujidos de las casas de madera, el golpe del mar en la orilla y la voz de un narrador en algún rincón. Así, amigo mío, el Estambul del siglo XVI no es ni cielo ni infierno. Con todas sus contradicciones, su suciedad y su esplendor, es como el alma triste y noble de vuestro Don Quijote luchando contra los molinos. Un carnaval interminable que lleva dentro su tragedia y su victoria. ¿Quieres que sigamos por las reglas secretas de los gremios ocultos en los bazares laberínticos? ¿O por las famosas intrigas enterradas en las aguas oscuras del Bósforo? Ahora descendamos un poco más hondo, bajo esa superficie brillante, hacia las verdaderas arterias de la ciudad, hacia los rincones ocultos de esos bazares ruidosos, para que sientas por qué este lugar no es solo una capital, sino un organismo vivo. Mira, amigo, aquí la justicia empieza en el palacio, pero termina en el peso del pan en la panadería. En el Estambul del siglo XVI, caminas sobre la delgada línea entre ser siervo y ser humano. Los títulos de nobleza y la sangre que valen tanto en vuestra España, aquí no sirven de mucho. Aquí un niño de Bshirme arrancado de una aldea de Serbia puede llegar a gran visir, o el comerciante más rico del imperio
puede perderlo todo en una noche y vestir la túnica de un derviche. En esta ciudad, el destino es tan cambiante como las aguas del Bósforo. Tenemos que entrar en el detalle más íntimo de la vida cotidiana, la cocina y el olor, porque si quieres entender el alma de una sociedad, debes mirar lo que come. Piensa en los vendedores de sherbet que recorren las calles. Sirven en copas de plata bebidas de rosa, tamarindo o violeta, enfriadas con nieve traída de las montañas, mientras a unos pasos de allí, en una cocina pública, se eleva el vapor de una sopa sencilla repartida a los pobres. Es un inmenso juego de equilibrio. Sociológicamente hablando, el concepto de el otro no tiene aquí líneas tan duras como en vuestras tierras. Sí, cada cual vive en su barrio y en su comunidad, pero en el mercado, en el muelle, en la calle, todos se funden en ese gran crisol otomano. Puedes ver a un banquero judío regateando una joya con un pachá otomano que quiere comprar un regalo para la esposa de un embajador veneciano. En ese momento no existen ni religión ni nación, solo esa fría inteligencia comercial y la astucia del Mediterráneo. Y la parte que llamamos mística está escondida en los cementerios de la ciudad. En vuestras tierras, los cementerios están fuera. Son lugares temidos. Aquí, en el Estambul del siglo XVI, se vive entre los muertos. En cada esquina, en cada patio, hay un pequeño camposanto, y los magníficos grabados de esas lápidas de mármol te recuerdan que la muerte no es un final, sino un decorado natural de la vida. La gente se sienta a su lado a beber café. Los niños juegan bajo la sombra de los cipreses. Pero detrás de esa calma, bajo tierra, fluye otro mundo. Los enormes túneles y cisternas heredados de Bizancio. Según las leyendas, allí todavía duermen antiguos dioses o las serpientes gigantes que custodian los tesoros secretos del sultán. Es la danza interminable entre la razón y la superstición, entre los minaretes que apuntan al cielo y la oscuridad que se esconde bajo la tierra. Y los genízaros, ellos son a la vez los ángeles guardianes y la mayor fuente de miedo de la ciudad. El estruendo de los grandes calderos que se oye desde sus cuarteles no significa solo que la comida está lista. Si esos calderos golpean el suelo, es señal de que el sultán perderá el sueño. Es una especie de constitución silenciosa. El pueblo observa en silencio y los centros de poder se miden en ese frágil equilibrio. Cuando cae la noche y las linternas se apagan, una barca se desliza en silencio sobre las aguas del Cuerno de Oro. Quizá lleve a una víctima de una intriga palaciega, o quizá a un amante que rompe las prohibiciones para cruzar a Pera y reunirse con quien ama. Eso es Estambul. En una mano el Corán, en la otra una copa de vino. Un pie en la mezquita, el otro en la taberna. Siempre erguida, siempre orgullosa y siempre un poco inalcanzable. Dentro de esta realidad helada, si miráramos la ciudad con los ojos de un prisionero o un enviado español, probablemente la veríamos tanto como una fortaleza enemiga odiable, como un país de ensueño del que enamorarse. Dime ahora, ¿en qué habitación de este sueño quieres entrar? ¿En las ciencias prohibidas escondidas en los estantes polvorientos de las grandes bibliotecas? ¿O en el corazón mismo de las guerras de poder nunca contadas del famoso harén del palacio? Al hablar de esas luchas de poder, no debemos olvidar jamás una cosa. En esta ciudad, cuanto más altos son los muros del palacio, más expuesta y más despiadada es la vida de la gente en la calle. Mira, la razón verdadera por la que el siglo XVI fue llamado el siglo magnífico no son solo las guerras ganadas, sino esa extraña red de seguridad social creada por los edificios de piedra que surgen en cada esquina, las fundaciones, los vakuf. Para un noble español la propiedad lo es todo, pero aquí la propiedad pertenece solo al sultán. Todos los demás son simples depositarios. Por eso la gente invierte su dinero en piedra, en obras de caridad, para que su nombre no desaparezca. El agua corre por toda la ciudad. El agua que Mimar Sinan trajo desde los bosques de Belgrado fluye helada por esas ventanas ornamentadas que llamamos Seville, y nadie paga por ella, porque aquí el agua es sagrada, es bendita y debe compartirse. Pero justo al lado de esas fuentes elegantes, puedes ver a veces, por orden de un jefe de policía, a un ladrón atado a un poste para servir de escarmiento,
o a alguien paseado por las calles montado al revés sobre un burro, con la cara manchada de negro. Esta ciudad es un lugar donde la misericordia y la violencia caminan del brazo por la misma calle estrecha. Cuando bajas hacia el Cuerno de Oro, ves el Tersane y Amiri, el gran astillero donde se construyen las naves de la enorme flota, vuestros mayores rivales en el Mediterráneo. No es solo un astillero, es una fundición de seres humanos. Allí trabajan prisioneros, ingenieros italianos, marineros del Magreb y esos famosos renegados, antiguos capitanes cristianos, convertidos al Islam que ascienden en la Armada Otomana. Aquí la vida es brutalmente pragmática. Amigo, si tienes talento, si sabes idiomas y si pruebas tu lealtad, ayer podías estar encadenado y hoy ser un almirante que hace temblar el Mediterráneo. Esa movilidad vertical es un milagro inquietante para las clases rígidas de la Europa de entonces. Pero estas ascensiones brillantes tienen su lado oscuro. La cabeza del hombre que alcanza el poder más alto puede acabar esa misma noche sobre la piedra de las ejecuciones con una sola orden del sultán. Por eso en Estambul todos viven el instante. Saben que el visir de hoy puede ser el muerto de mañana. Y eso le da a la ciudad esa energía nerviosa, febril, ese impulso de exprimir cada momento. En la línea fina entre la ciencia y la fe, las cosas se vuelven aún más extrañas. En las colinas de Gálata se alza el gran observatorio de Taqi ad-Din, donde se dibujan mapas de las estrellas, donde la astronomía alcanza su cima, hasta que alguien acusa a los astrónomos de espiar las piernas de los ángeles. Entonces una noche sopla el viento helado del fanatismo, y una mañana el magnífico observatorio es reducido a escombros por los cañones. En ese instante sientes la vena oscura que corre bajo el rostro de cuento de Estambul, irracional, poderosa, helada. Para el hombre de la calle, la vida oscila entre el sonido sereno del ney en el convento Mevlevi y la pelea a gritos en la taberna. Las tabernas de Galata arden hasta el amanecer. Musulmanes, cristianos y judíos disuelven sus penas en ese leche de león llamado rakı, aunque esté prohibido. Los poetas, en esas mesas, mezclan los elogios que escriben al sultán con los versos, a veces obscenos, a veces místicos, que dedican a sus amantes. En esta ciudad nada tiene una sola capa. Puedes estar pisando un mosaico bizantino, mientras al levantar la cabeza ves los patrones geométricos del Islam buscando el infinito. Al final, el Estambul del siglo XVI es el escenario más grandioso del gran teatro del Mediterráneo, y en él todos interpretan su papel tragicómico hasta que el sol se pone y las enormes puertas de la muralla se cierran con un gemido. Cuando cae la noche, solo queda el sonido hondo y áspero de la corriente del Bósforo, como si la ciudad, cargada de miles de secretos, se hundiera en un sueño profundo. Amigo, el sol ya ha desaparecido por completo en el horizonte. Las aguas del Cuerno de Oro, ese cuerno dorado, primero se tiñen de púrpura y luego se entregan a una oscuridad densa pero suave como el terciopelo. Hemos llegado ahora al último acto de esta historia inmensa, al momento en que el cuento termina y el aliento frío de la historia se siente con más fuerza. En los últimos años del siglo XVI, mientras vuestras naves españolas vigilan el oeste del Mediterráneo y nuestras galeras hacen lo propio en el este, Estambul ya no es solo una ciudad, es un mundo cansado. Al caminar por sus calles estrechas, el crujido de la madera no es solo el de las casas, sino el de toda una época que empieza a resquebrajarse. Porque cuando los brillantes años de Solimán quedan atrás, se filtra esa realidad económica helada, la inflación, la pérdida de valor de la plata. Los alegres regateos de los mercados son reemplazados a veces por multitudes furiosas frente a las panaderías o por los murmullos inquietantes de los genízaros que no reciben su paga completa. Entonces entiendes que ningún imperio, ni siquiera el más cercano al cielo, puede escapar a los engranajes implacables del tiempo. Y aún así, en ese último paseo nocturno, al pasar frente a la gigantesca puerta del palacio de Topkapi, el Bab Humayun, te detienes a mirar. Tras esos muros de piedra, un susurro en una cámara del harén puede cambiar el destino de un continente entero, y esa idea te eriza la piel. Al pasar junto a la fuente del verdugo,
Sientes el frío del mármol donde se lavaba la sangre de los ejecutados por razones de Estado. Ahí está la verdad cortante, racional y salvaje, en el corazón mismo de ese Estambul místico y de cuento. Vuestro famoso Cervantes quizá respiró este mismo viento como cautivo en algún rincón de la ciudad. Quizá aquí amasó el espíritu melancólico de Don Quijote en estas calles complejas que hablan todas las lenguas y no confían en nadie. Porque Estambul engrandece al hombre y lo reduce a un grano de arena al mismo tiempo. Cuando termina el llamado a la oración y un silencio absoluto cae sobre la ciudad, si miras desde la torre genovesa de Galata, solo distingues las sombras de los grandes plátanos y los cipreses tras las antorchas que se apagan al otro lado. Es como si la ciudad hubiera sido borrada de la tierra, dejando solo a sus fantasmas. Al final, amigo mío, el Estambul del siglo XVI es ese enorme espejo que se alza frente al orgullo de Madrid y Sevilla en la gran competencia del Mediterráneo. A veces rival, a veces reflejo, pero siempre objeto de deseo. Si hubieras vivido aquí en ese siglo, habrías despertado con la oración de un derviche, sanado al mediodía con la receta de un médico judío y ahogado tus penas por la noche en una taberna al ritmo de una danza griega. Pero al apoyar la cabeza en la almohada, dormirías sabiendo que los engranajes oscuros que giran en los túneles de la ciudad podrían tragarte en cualquier momento. Ahora, mientras cerramos lentamente este portal, guarda en tu mente el olor a aceite de las lámparas y el peso salado del mar, porque el Estambul de ese siglo no ha muerto. Simplemente se ha escondido, como un susurro, entre las capas de hormigón y ruido de la ciudad de hoy. Esta historia que salta de los decretos polvorientos y de los monstruos dibujados en los márgenes de los viejos mapas, termina aquí, como un viajero que vacía su bolsa y se aleja del puerto con las primeras luces del alba, como si nunca hubiera estado. Ha llegado la hora de despertar de este sueño fascinante, real y ligeramente inquietante. Pero si una vez entraste en esa ciudad con tu mente, una parte de ti quedará para siempre colgada en la sombra de sus balcones de madera, en esa tarde interminable del siglo XVI.